Buenos días, mis amados hermanos, bienvenidos a esta su página de internet, en el cual estamos transmitiendo para todos ustedes, con todo el placer, la bendita y hermosa palabra de nuestro Dios, llevándola hasta sus hogares. Gracias a Dios por su presencia de nuestros amados hermanos, ya sea en vivo o diferido, contamos con nuestro amable auditorio. Muchas gracias y Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Los invito a que hagamos una oración a nuestro Dios, pidiendo que Él esté continuamente en nuestros corazones y nuestras vidas. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, en esta hermosa mañana, Señor Dios, venimos ante ti, Padre Dios, para bendecir primeramente tu santo nombre, reconocer que tú eres Dios único, dueño, soberano absoluto, y quiero darte las gracias, mi Dios, primeramente por la preciosa y maravillosa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque por esa maravillosa sangre nosotros tenemos, Señor Dios, esa paz, esa comunión con nuestro Señor y Dios eterno. Gracias por tu hermosa sangre, Señor Jesús. Así pues, Padre, yo te ruego que en esta hermosa hora tú pongas, Señor, tu especial bendición en la vida de cada uno de mis hermanos que van a sintonizar, que ya están sintonizando esta página, Señor, para que en el corazón y de la vida de todos y cada uno de ellos haya la bendición y el fluir de tu palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén, amén. Bueno, pues después de darles un hermoso saludo a todos y cada uno de mis hermanos, pues vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando en estos días de la semana, hablando de la palabra del Señor sobre los colores del nombre de Jehová. Ayer hicimos un énfasis, todavía lo tenemos aquí en el pizarrón, hablando acerca de este incienso molido, y estaba hablando con ustedes como este incienso tenía que molerse durante los 364 días del año para que en el día 365 ya fuese el día de la Pascua, y de esta manera el pueblo de Israel se preparaba para celebrar esta gran conmemoración a nuestro bendito Señor. Así que estamos estudiando acerca de este gobierno de Dios, de darnos una visión más allá, que nada que hayamos obtenido hasta este punto ha sido conocido. Hoy estamos nuevamente aquí, solamente quiero retomar un pequeño párrafo de lo que hemos estado estudiando. Y les dije a ustedes que el incienso era molido pequeño por 364 días, por así decirlo, antes del día de la expiación. En este caso yo les comentaba a ustedes que los judíos no tenían un calendario en inglés, así que de alguna manera yo uso este número de días en el calendario inglés porque ustedes se relacionan con él. Bueno, amados hermanos que conocen estas palabras. De modo que en este caso, mis hermanos, el incienso Dakak, como dijimos, del de Dios, era molido pequeño. Y luego vimos el Dak, el incienso del Padre, y el incienso Dakak del Hijo de Dios. Son palabras verdaderamente interesantes, familiares, hebreas, y ellas son, mis hermanos, pues se puede decir que de la misma familia en cuanto al lenguaje. Sin embargo, por el otro lado, son diametralmente diferentes. Y nos estamos refiriendo en este caso, amados míos, al incienso que representaba la intercesión del Hijo. Así que los sacerdotes molían el incienso y los 5 ingredientes en el incienso eran un cuadro del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablar un poquito con ustedes acerca de este ámbito, para que de alguna manera quienes probablemente no lo han familiarizado, no lo han oído, pues tengan por lo menos ahorita otro pequeño panorama de lo que he dado en otros tiempos.
hablando acerca del incienso que corresponde al Señor Jesucristo, y esto corresponde a las 5 letras que componen el nombre de Jesús. Una de las cosas que a mí me hacen pensar y me hacen meditar mucho, amados míos, es de que estas 5 letras que corresponden al nombre de Jesús claramente nos demuestran que su nombre es Jesús, el nombre que muchos judíos han rehusado, lo han maldecido, lo han blasfemado, lo han vilipendiado, han hecho un mundo de cosas en contra de ese glorioso y precioso nombre, haciéndonos pensar que estamos adorando a un Dios idolátrico, mundano, pagano, sucio, obsceno, etc. Pero a mí me da mucha curiosidad, ¿por qué no se ponen ellos a estudiar acerca de los 5 ingredientes y que curiosamente, por casualidad, encajan perfectamente con las 5 letras de los ingredientes que componían ese incienso? Déjenme hacerles de alguna manera, darles una información. Probablemente no lo haga con el pizarrón, pero si ustedes tratan de seguirme, se darán cuenta, mis amados hermanos, que estamos nosotros en un punto bastante hermoso, donde vamos a aprender sobre todo esto acerca del incienso. Muy buenos días, mi amado Bernardo, que Dios te bendiga mucho, hijo. Me da mucho gusto saber que estás ahí y me gusta saludarte, aunque sea por este medio. Por favor, comparte mi cariño y mi aprecio con tu amada esposita y con tu hermosa bebé. Dios los bendiga muchísimo. Vamos, amados hermanos, vamos a tomar el tema en relación con el incienso. Y esta información sobre el incienso, pues todo lo podemos encontrar en este maravilloso libro que nuestra madre espiritual, la hermana Berenice Richard Hicks, nos ha legado como una herencia, con el libro titulado Preciosa Gema en el Tabernáculo. Este libro en verdad que es una preciosa gema, no tanto porque su nombre lo diga, en sí es una preciosa gema, porque se refiere al bendito y Salvador Jesucristo. Así que vamos a ver aquí. Tengo que decirles, hermanos, por principio de cuentas, que el incienso representaba el nombre de Jesús. Empezaba primeramente con el estacte. Es una especia que se utilizaba para formar el incienso. Número 1 es el estacte, y este está representado por la letra J, y era una forma de pura mirra que voluntariamente caía y exudaba del árbol sin que una incisión fuese hecha. Esto era un árbol llamado árbol de estacte. Lo curioso, como ustedes están escuchando ahorita, es que este árbol, sin que nadie lo hiriera, sin que nadie le hiciera una punzación o lo perforara, el árbol muy solícito y muy amablemente daba su aceite, su mirra, y esta caía voluntariamente, ya fuese de esa manera, o exudaba el árbol, sin que nadie pudiera ir y forzarlo a que diera su mirra. Es la más pura y preciosa mirra que puede existir dentro de su género. Luego de ahí tenemos la letra E que está representada por la uña olorosa. Este era otro tipo también de especia que se utilizaba para darle forma o darle componente a la incienso que se iba a presentar en el incensario para el tabernáculo. Y la uña olorosa viene del género marino, puesto que era una concha del mar que tenía una hermosa fragancia cuando era molida hasta reducirla al polvo. Ahora, esta era la letra E. La primera, ya vimos, es estacte. Después sigue uña olorosa, y ahí ya tenemos la J y la E. Ahora tenemos que ir a la primera S. La primera S estaba representada, y había una hierba llamada gálbano que no olía tan bien, pero era un preservante. Era un preservante muy fuerte para las otras fragancias.
no olía muy bien, pero era un potente preservante para que las otras dos que acabo de mencionar mantuvieran por largo tiempo su fragancia. Luego tenemos la U, ya vamos en la J, E, S, vamos a la U. Y esta U estaba representada por el incienso, que era un cuadro de la fe, es un cuadro de la fe. Y de último estaba representada la siguiente S, y esta estaba compuesta de sal, representaba la sal, que es un cuadro del amor leal que fluye del amor del Señor Jesucristo. ¿Pueden darse cuenta, mis hermanos, algo tan maravilloso como esto? Miren, Él no tiene otra lealtad más que excepto a su Padre eterno. Esto es lo maravilloso de nuestro bendito Señor Jesucristo. Su lealtad es grande, enorme hacia el Padre eterno. Por ello es por lo que ganó el título, como dice en Apocalipsis 19, dice, y su nombre es llamado fiel y verdadero. ¿Cómo no le iba Dios a dar el lado derecho de su trono para sentarse juntamente con Él, en base a su lealtad y fidelidad, y ser tan verdadero para hablar únicamente la verdad del Padre eterno? A Dios sea la gloria por Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Gracias a Dios por Él. Así que, amados hermanos, todo el año, todos los días, mañana y noche, noche y mañana, ellos en el tabernáculo usaban el incienso del Hijo, porque Dios les dijo que sacaran el fuego del altar de bronce. Y recuerden ustedes que el fuego estaba en el altar en la forma de un león, y entre más ofrecían sacrificios al Señor, más grande crecía esa forma ese león que se formaba a través del humo y del incienso. Así que esto es un cuadro, hermanos, que nos muestra que entre más tomamos del nombre de Jesús, entre más vivimos en una vida de dedicación y consagración hacia nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, más grande crecerá el león de fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. Vean eso, esto es una maravillosa lección y una verdadera principio, un concepto grande en nuestra vida. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? A lo mejor parezca un poquito chusco lo que voy a decir, pero entre menos tienes una relación cercana ante el Señor Jesucristo, entre más vives alejado de Él, hermano, ¿qué puedes tú pensar? ¿Que ese poderoso león fuego es enorme dentro de ti? ¿Acaso será un menino recién nacido lo que tú posees, que no podrá espantar ni siquiera una mosca? Así que estoy diciéndote, hermano mío, esta forma de león fuego en el altar se hacía más grande entre más se utilizaba el nombre de Jesús. Así que entre más tú te entregas a Jesús, entre más de Jesús tienes en tu vida, entre más tienes de Él, ese fuego león del Espíritu Santo es más fuerte, es más poderoso en ti. Y será perceptible, hermano mío, perceptible ante la sensibilidad de cualquier persona o ante la dureza de cualquier persona. La gente va a dar testimonio de que hay algo especial en ti. Tú no eres el especial, es ese nombre que ha dado poder y autoridad y tamaño y dimensión a ese fuego león del Espíritu Santo dentro de ti. Alabado y bendecido sea su santo nombre. Así que, amados míos, esto es una lección muy grande, maravillosa para ti y para mí en este tiempo. Así que vuelvo a repetirles, hermanos míos, cuando los sacerdotes tomaban el león de fuego y luego lo ponían con el nombre de Jesús, había una explosión de una gran nube que se veía como una palmera. Y esta palmera se extendía desde el atrio en el lugar santo, dentro del lugar santísimo. Así que todo esto se extendía a lo largo de todo el tabernáculo. En el atrio y en el lugar santo, la palmera del incienso del Hijo estaba allí todo el tiempo, los 364 días del año. Ustedes pueden verlo en Levítico capítulo 16, versículo 12.
Me gustaría que lo leyéramos. Así que, amados, ustedes pueden pensar que en Jesucristo hay vacaciones, que en Jesucristo podemos tomar nuestro día de reposo, vacacionando y irnos a algún lado, por muy cómodo, placentero que sea. No estoy hablando de pecado, no estoy pensando en eso. Estoy hablando simplemente, mis hermanos, que donde quiera que ustedes vayan, nunca deben olvidar que el nombre de Jesús va delante de ustedes. Así que 16:12 dice de esta manera la palabra de Dios: y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Esto es algo eterno durante todos los 365 días del año. Y la palabra de Dios te está diciendo que aunque tú vayas, hermano, a un lado o a otro, nunca olvides que eres cristiano antes que ser amigo de fulano, mengano, sutangano, y que te prestes a sus placeres y a sus deleites. Tú te debes total y absolutamente a Jesucristo, aunque andes en un momento determinado de vacaciones. Yo muy difícilmente he vacacionado, no me estoy quejando. Ya les he dicho, soy adicto a estar aquí predicando todo el tiempo, pero no he tenido tiempo de vacacionar, y las veces que supuestamente he ido, creo que después de casi más de 46 años que tengo como pastor, una sola vez en mi vida he ido a vacacionar, y mi esposa andaba muy feliz, muy contenta, y eso me ponía a mí satisfecho. Pero yo estaba ansioso porque le decía a ella: vamos a buscar una iglesia, hija, no importa que no me pongan a predicar, pero quiero estar en una iglesia por las noches, por la tarde. Anduvimos buscando mucho en ese lugar donde estábamos, ahí para ser preciso, en la ciudad de Cancún, y estuvimos ahí, pero no encontramos ninguna iglesia. Cancún es un lugar dado al pecado, dado a la maldad. Es un lugar donde muy poca gente se preocupa por edificar una congregación. Así que es el único lugar donde muy pocas iglesias hay. Por lo menos yo anduve buscando. Estuvimos ahí casi 2 semanas y no encontré ninguna iglesia. Yo buscaba entre las gentes y les preguntaba si había por ahí alguna iglesia. Me decían que no. Esto fue lo único que me hizo no tener unas vacaciones satisfactorias. Pero a Dios sea la gloria. Ustedes pueden hacer lo que gusten, siempre y cuando háganlo como dice la palabra de Dios. Todo lo que hagas de hecho, de palabras, hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que estoy diciéndoles a ustedes, amados míos, que cuando los sacerdotes tomaban este león de fuego y luego lo ponían con el nombre de Jesús, había una tremenda explosión y se formaba una gigantesca nube que se veía como una palmera. Y esta palmera, mis hermanos, se extendía desde el atrio, en el lugar santo, dentro del lugar santísimo. Así que en el atrio, en el lugar santo, la palmera del incienso del Hijo estaban ahí todo el tiempo, los 365 días del año. Así que dice la palabra de Dios que en el día de la expiación el incienso era molido, era pequeño. Ayer traté, creo yo, y todavía lo tengo aquí en el pizarrón, cuando les hacía una pregunta acerca de cuál era la característica principal, fundamental de los sacerdotes Melquisedec, que es la esposa, que son los 144,000, que van a ser los únicos que exclusivamente van a ir a las 12 nuevas creaciones que ya están formadas, para ir a dar el mensaje del camino crucificado a esas 12 nuevas creaciones, dado que ellos no conocen nada del camino crucificado, puesto que estas creaciones, como ya les dije con anterioridad, fueron creadas mediante el lado placentero de la voluntad de Dios. Así que yo les dije de cuál era la característica de estos sacerdotes Melquisedec. Su característica es que son expertos en el dolor, son expertos en el sufrimiento, son expertos en la agonía, en la pobreza, en la desnudez, en la enfermedad, en las tinieblas. Son expertos en todo lo que tiene que ver con el lado doloroso. Por esto es que ellos son los únicos que van a poder ir a esos lugares. Hay muchos cristianos, yo ayer les comentaba y les decía, ¿se imaginan que yo llegue con este mensaje del incienso doblemente molido,
con las congregaciones de la prosperidad y las congregaciones de Pare de Sufrir. ¿Se imaginan qué me van a hacer cuando yo llegue con este mensaje? Tristemente, lastimosamente, son congregaciones que van directamente a las tinieblas de afuera. No estarán ni en los cielos nuevos ni en la tierra nueva, porque Dios nos ha llevado a pasar por la experiencia dolorosa y convertirnos en sacerdotes Melquisedec. Así que esto solamente se logra a través de la resignación silenciosa, la aceptación, la entrega exclusiva que nosotros tenemos para con nuestro Dios, siguiendo al Cordero por donde quiera que Él vaya, así como lo dice en Apocalipsis 14. Así que, amados hermanos, la palabra para pequeño es dak, como ustedes lo están viendo aquí en el pizarrón desde ayer. En otras palabras, el sacerdote hacía el dak o molido doble en el día de la expiación. Amados, ¿cómo muelen algo pequeño que ya es pequeño como el polvo, que ya está, se puede decir, pulverizado, que ya es tan pequeño como el polvo? Sin embargo, era molido doblemente en el día de la expiación. Así que déjenme mostrarles aquí el pizarrón para volverles a mencionar este concepto. El moler del Padre casi se puede entender que era durante los 364 días del año. El ser molido, el nombre del Padre, las 4 letras de su nombre, eran molidas hasta casi hacerlas polvo, más fino que el talco, porque esto se hacía durante todo ese tiempo. Pero el único día de la expiación, que era cuando el dak se ofrecía, hablando del Hijo, el dak era cuando era molido en el altar del sacrificio, en el momento de ofrecerlo como el Cordero Pascual o el Cordero del sacrificio ante los ojos de Dios o ante las narices del Señor. Así que, amados míos, tengo una pregunta para ustedes. Miren, en el lugar santísimo había un arca con la ley de amor en ella, el asiento de la misericordia arriba, que es el propiciatorio. Y ustedes saben perfectamente que una nube de gloria acabó y sangre de expiación, todo lo cual iba junto con esa nube de incienso. El Señor tenía, en este caso, un incienso molido doblemente pequeño, para que instantáneamente, o más rápido que instantáneamente, se encendiera cuando éste era puesto en el fuego. Cuando el sumo sacerdote se arrastraba debajo de la cortina y ponía el incienso en el fuego, él se levantaba con esta palmera sobre él. Él podía entrar seguro en el asiento de la misericordia, en el propiciatorio, que estaba precisamente en medio del lugar santísimo, para que él pudiera colocar la sangre de la expiación allí, para que él no muriera cuando ofreciera la sangre de expiación. Déjenme ir un poquito más lento para que ustedes puedan saborear mejor este asunto que estoy hablando. Y tiene que ver con lo que acabo de mencionarles acerca de que los 365 días del año ustedes no tienen autorización de Dios para vacacionar. Hermanos, en este mundo, a esta vida llamado tiempo, vinimos para adorar, para glorificar, para levantar, para predicar, para hacer conocido el nombre de Dios, no para que nuestro nombre sea conocido, no para que nuestro nombre esté en las marquesinas o en las grandes pancartas que anuncien a fulano de tal, a mengano de tal. A mí no me ha gustado que cuando antes, en otro tiempo, hacía yo campañas en muchos lados de la República Mexicana, no me gustaba que pusieran pancartas en las mitades de las carreteras poniendo el evangelista Daniel García Lisiaga va a estar presente. Yo les decía, hermanos, por favor quiten esas pancartas, solamente pongan: el Señor Jesucristo te invita a esta campaña de salvación. Nunca me gustó tampoco que usaran el término sanidad, salvación. Jesús no vino a sanar, Él vino a salvar. Así que yo buscaba la manera de que no hicieran ese tipo de propaganda. Si ustedes ven en los libros de la hermana Hicks,
Su nombre aparece con letras muy pequeñitas al calce de cada libro que ella ha escrito. Nunca busca poner su nombre y su fotografía con semejantes aretotes y toda pintarrajeada, como vemos a todas esas personas que buscan hacer conocido su nombre. Así que, hermanos, ustedes tienen que saber que todo el tiempo ustedes tienen que estar vestidos. Ahora, déjenme tratar de esforzarme para darles a entender esto último que acabo de mencionarles. El sacerdote tenía que meterse en el atrio para poder hacer sus veces o sus oficios como sacerdote. Pero cuando se arrastraba debajo de la cortina para ofrecer el incienso con los 5 ingredientes que componen las 5 letras del nombre de Jesús, entonces el incienso, ya les dije, era doblemente molido. Y yo les decía, ¿cómo puede ser posible que algo que está doblemente molido, casi está pulverizado? Ayer les decía, algo que ante el más mínimo movimiento brusco de su mano, por decirlo así, donde tengan ustedes el incienso, es tan volátil que puede diseminarse en partículas. ¿Cómo podría ser? Sin embargo, esto era necesario porque cuando el sacerdote mezclaba, oigan bien, mezclaba el incienso. ¿Qué es el incienso? Son las 5 letras del nombre que componen eso, el nombre del Señor Jesús. Cuando él lo ponía sobre el fuego, cuando ponía ese incienso sobre el fuego, aquello se prendía inmediatamente. Yo me imagino, les voy a hacer una alegoría. Cuando ustedes en este tiempo que aquí nosotros estamos en septiembre, aquí en México todo el mes de septiembre es el mes llamado mes de la patria. Y el día 15 y 16 son días feriados porque se celebra la independencia de nuestro México. Así que los niños y hasta yo ando metido en este asunto de los cuetones y cosas como estas, y luego nos gusta abrir los cuetones y sacarles la pólvora. Cuando uno pone la pólvora en algún lugar y la avienta uno el cerillo, entonces aquello se enciende y se levanta una nube de humo. Es exactamente, hermano mío, la metáfora que puedo darles a ustedes hablando de este incienso. El incienso lo llevaba el sacerdote, lo ponía sobre el fuego que ya de por sí estaba en el altar del incienso. Al momento que lo encendía, ¿verdad?, que lo aventaba, por decirlo así, sobre el altar, se levantaba una nube. ¿Por qué hacía ese efecto? Porque era doblemente molido y rápidamente se levantaba una nube. Ahora, pónganme atención, esto es enormemente maravilloso. Cuando el sacerdote veía que se levantaba esa palmera, por así decirlo, como ya se los dije, esa palmera de humo, el sacerdote se metía exactamente dentro de esa palmera de humo. Es decir, él quedaba bañado del humo. En otras palabras, si lo estoy dejando claro, hermanos míos, si lo estoy dejando claro, el sacerdote quedaba impregnado, bañado, por así decirlo, con esa palmera de humo cuando él lanzaba los 5 ingredientes sobre el fuego león. Entonces se levantaba la nube de fuego león, que era la palmera, y el sacerdote se metía dentro de esa palmera. En otras palabras, quedaba bañado de ¿qué cosa? Ustedes van a decir, ¿de humo? Bueno, sí, de humo. Pero ¿qué provocaba ese humo? 2 elementos: el fuego, que es un tipo del Espíritu Santo, y los 5 ingredientes, que es el nombre de Jesucristo. Así que el sacerdote quedaba impregnado por todo su ser, que quedaba posesionado, por así decirlo, de ese humo que estaba compuesto del nombre de Jesús y del fuego león del Espíritu Santo. Es lo que le garantizaba, porque el humo se dirigía, atravesaba las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo. Era lo que garantizaba que el sacerdote no iba a morir cuando él se acercara ante la gloria Cabot, que descansaba en el arca del pacto y en el asiento de la misericordia de Dios, y ofrecía la sangre de expiación que traía desde el atrio.
Y ese envolver de la fragancia, ese envolver del humo que provocaba el incienso y el fuego unidos, es lo que le garantizaba que no iba a caer muerto cuando se acercara ante la gloriosa presencia del Señor en el arca del pacto.